Hola querida iglesia, qué bueno es estar conectados de esta manera hoy y también de poder compartir el mensaje desde allí. Puse como título de este mensaje, Crecimiento Espiritual, un trabajo en proceso. Hemos llegado ya a la primavera, casi al verano, y qué bueno es también ver el crecimiento de las plantas, de las flores, también lo verde de los árboles. Y hoy queremos hablar del crecimiento en nuestras vidas y ver cómo Dios está guiándonos amorosamente para crecer como hijas e hijos suyos. Hablando del crecimiento, hace unas semanas atrás, mi hijo de 4 años me hizo una pregunta interesante. Él estaba pensando en que él iba a ser grande algún día, iba a seguir creciendo y pensando en todas las cosas que podía hacer. Y decía que cuando sea grande, que él quiere manejar los tractores o las retroexcavadoras. Y me preguntó a mí también, y dijo, papi, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres hacer tú cuando seas grande? Y me tomó por sorpresa, porque uno deja de hacerse esa pregunta en algún momento, ¿no? Uno deja de crecer. Pero por otro lado, a pesar de que, a pesar de que llegamos a un punto de dejar de crecer físicamente, nunca dejamos de crecer en otros aspectos de nuestras vidas. El crecimiento espiritual, lo que estamos hablando hoy, no tiene fin. Si tenemos 4 años u 84 años, siempre podemos seguir aprendiendo y creciendo como personas, creciendo en nuestra fe y creciendo en nuestro amor por Dios y por los demás. Incluso si tal vez estamos recién conociendo a Dios o si llevamos toda la vida como cristiano, siempre hay espacio para seguir creciendo. Pero tal vez no es algo asegurado en el tiempo, que pasa porque sí con el paso del tiempo y de los años. Aunque el crecimiento físico es inevitable, el crecimiento espiritual no lo es. Pero creo que a todos nosotros nos gustaría ver que a lo largo del tiempo que hemos crecido en sabiduría, que hemos visto una maduración en cuanto a nuestra confianza en Dios, en nuestra fe, y por eso hoy queremos pensar en cómo Dios nos está guiando a crecer y qué podemos hacer nosotros también para ponernos en un lugar de crecimiento. Es fascinante pensar en la vida de Jesús y de su crecimiento. Como hablamos la semana pasada, con el nacimiento de Jesús, nosotros celebramos el hecho de que Dios se mudó a nuestro barrio, a nuestro vecindario, a estar en medio nuestro. Y lo hizo en la forma de un bebé. Y este bebé en muchos aspectos era como otros bebés, en el sentido de que lloró, tomó leche, aprendió a gatear y luego a caminar. Es decir, que este bebé creció. Tenía que aprender incluso a hablar y decir sus primeras palabras. Y la verdad es que no sabemos mucho sobre su niñez o juventud de Jesús, salvo esta historia que se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas. Es aquí incluso que tenemos las primeras palabras registradas de Jesús. Así que vamos a caminar por el pasaje en Lucas 2, 41 en adelante. Y dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Y dice, una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Aquí tenemos a Jesús con 12 años, ¿no es cierto? No es este bebé, pero tampoco ha crecido a ser este hombre de 30 años cuando comienza su ministerio. Está en este proceso y es importante de crecer de ser niño a ser adulto, de ser hombre. Y es un momento clave en su vida. Y con toda la familia ellos suben de Nazaret en Galilea a Jerusalén para celebrar la Pascua. Este momento tan importante para los israelitas, donde recordaban y celebraban el hecho de que Dios los había rescatado, los había sacado de esclavitud en Egipto y lo hizo a través
del sacrificio de un cordero y de su sangre. Y eso significó su libertad y su salvación. Entonces Jesús va con toda la familia para celebrar la Pascua, pero se queda ahí en Jerusalén. Y ahora era común en ese entonces viajar en caravana, entonces no es tan extraño que no lo pueden encontrar hasta un tiempo atrás. Y el pasaje sigue y dice, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Pueden imaginarse esta situación desde el punto de vista de sus padres? 3 días sin saberlo, sin saber dónde está, cómo está. Y finalmente lo encuentran ahí en el templo, sentado, escuchando, haciendo preguntas. Y todos quedaban asombrados, incluso a esa edad, de su entendimiento. Entre paréntesis aquí, yo creo que es importante también pensar en nuestro crecimiento y qué tan importante es saber escuchar, saber hacer buenas preguntas. El pasaje continúa y dice que sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y tal vez aquí podemos escuchar un poco la frustración en la voz de su madre. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote. Y Jesús responde aquí con sus primeras palabras registradas en los evangelios. Y dice, tengo que estar en la casa de mi Padre. Y aquí creo que Jesús está marcando una diferencia entre sus padres terrenales y su Padre verdadero, su Padre celestial. Por lo menos a los 12 años podemos ver que Él tenía conciencia de su identidad como el Mesías y como el Hijo de Dios y su misión en la tierra. Su primera lealtad era con su Padre verdadero y Él tenía que estar en su casa ocupándose de sus asuntos. ¿No es así para nosotros también? Parte importante de crecer y madurar, parte importante de esto de crecer espiritualmente significa cambiar nuestras lealtades y poner a Dios y las cosas de Dios por sobre todo lo demás. Madurar también implica apropiarnos de nuestra identidad también como hijas o hijos de Dios. Y llega un momento en nuestras vidas o donde tuvimos o tenemos que en algún momento decidir seguir a Cristo como decisión propia. No por nuestra tradición, no porque siempre fue así en nuestra familia, sino por una decisión nuestra. Y ese proceso continúa para toda la vida, ¿no? De apropiarnos de esta nueva realidad e identidad como hijo o hija de nuestro Padre. El pasaje en este relato sigue y dice que, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Aunque podemos decir que el crecimiento de Jesús implicó este cambio de sus lealtades, de marcar esta diferencia, la respuesta de Jesús a su madre no era uno de rebeldía. Podemos ver que Él volvió con ellos y vivió en obediencia. Pero ellos no entendieron en el momento lo que les decía. Y tal vez sea así también para nosotros, que cuando empezamos a alinear nuestras vidas a las cosas de Dios, a su voluntad y cambiar nuestras lealtades, vamos a correr el riesgo de que no todos nos van a entender, de ser malentendidos también. Esto no quiere decir que nos va a alejar de las personas. Jesús creció en el favor de Dios y de toda la gente. No es solamente un crecimiento interno, sino que uno externo también, con su relación con los demás. A veces nosotros podemos pensar en este concepto de crecimiento espiritual y a lo mejor se nos viene a la mente un estilo de vida más
ermitaño, una vida desconectada de los demás o desconectada de los desafíos y preocupaciones cotidianas de cada día que cada uno de nosotros enfrentamos. Y simplemente no es así. No queremos crear aquí una falsa separación entre lo que es espiritual y no espiritual, porque Dios creó todo nuestro ser y todo lo que somos. Estamos hablando de un crecimiento íntegro. Hay un comentarista, M.S. Mills, que imagina el tiempo después de este relato y antes de los 30 años de Jesús. Y imagina a Jesús en otros ámbitos de la vida. Imagina a Jesús trabajando como carpintero. Y dice lo siguiente, escuchen esto. ¿Qué clase de carpintero era él? Debe haber sido uno bueno, de hecho, el mejor. Obviamente fue a la vez recto y justo, así como sensato para ganarse el favor de sus clientes, ya que todos en los negocios saben lo difícil que es complacer a todos los clientes. Y siguió, dice, ganó dinero para mantenerse vivo como tú y yo. Hizo yugos, buenos yugos, cómodos, ligeros pero fuertes. Jesús, el carpintero, ha ennoblecido todo trabajo honesto porque habría tratado con dinero, comprado madera y negociado sobre el precio de su mercadería. Hizo un trato honesto y ganó el favor de los hombres. Crecer en sabiduría y crecer espiritualmente conlleva también un crecimiento en los otros aspectos de nuestra vida. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestras casas y trabajos, a solas con Dios, en relación con otros, porque cada ámbito de nuestra vida es la tierra en la cual nosotros fuimos plantados y el lugar donde Dios nos está invitando a crecer y madurar y creer más en Él. El apóstol Pablo, hablando de la meta de un crecimiento, hablando también de la edificación de la iglesia, lo dice de esta manera en Efesios 4. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y más adelante dice, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que la maduración espiritual o este crecimiento se trata simplemente de parecernos más y más a Cristo. Y no es que vamos a lograr esta meta aquí en la tierra, pero seguimos en esa dirección. Porque la vida cristiana es una de un crecimiento continuo, un trabajo en proceso en dirección a Jesús. Y con esto de hablar de la maduración, de la madurez, no queremos olvidar o dejar de lado lo que Jesús nos enseña acerca de los aspectos de la fe de los niños que deberíamos mantener incluso. En cuanto a madurar, es decir que sí, queremos aprender a resistir las tentaciones, a perseverar en las circunstancias adversas y tomar decisiones sabias, pero no queremos dejar de lado el gozo y la confianza en nuestro Padre que nos muestran los niños. Debemos, por un lado, mantener esa fe auténtica y sincera de los niños de recibir el reino como ellos. Sí, Dios nos invita a crecer y madurar, pero también a mantener una fe como la de los niños en algunos aspectos. En el antejardín del ministerio donde yo trabajo, hace varios años atrás alguien plantó una palmera y era bajita y chiquitita la palmera, pero a lo largo de estos 6, 7, 8 años ha crecido bastante y me tiene un poco preocupado porque sigue creciendo. Y un amigo me dijo, no, yo creo que en verdad la palmera va a adaptarse a su entorno, que no va a crecer más allá de los límites que tú le das. Y claro, esto se refiere, ¿no es cierto?, a poner una planta en un macetero y crece hasta que no pueda más por los límites del macetero. Pero por lo que veo, sigue creciendo y sigue ocupando más y más espacio porque no está en un macetero. Así que está en su naturaleza seguir creciendo a menos que haya algo que lo impida. Y de similar manera,
La semilla del Evangelio que ha sido plantada en nuestras vidas tiene la naturaleza de seguir creciendo y producir frutos en nosotros y de multiplicarse. Nos hace también preguntarnos, ¿hay alguna cosa que esté impidiendo este crecimiento? En Juan 15, Jesús nos enseña que Él es la vid, su Padre es el labrador y nosotros somos las ramas. Y Dios, su Padre, corta todo lo que no sirve y poda lo que sí da fruto para que dé aún más. Nuestro trabajo es permanecer en Él, permanecer en la vid, porque nosotros no podemos producir el crecimiento por nuestra propia cuenta. Es Dios quien provoca este crecimiento. Pero nosotros podemos ponernos en el lugar correcto, conectados a Jesús, arraigados en Él. Y esto toma su tiempo igual. En la parábola del sembrador, Jesús nos enseña que hay una semilla que cae en tierra poco profunda y con piedras o con roca abajo. Crece rápido, pero luego se marchita porque no tiene raíces profundas. El crecimiento requiere echar raíces profundas y eso requiere tiempo. Y con esto del tiempo no es que queremos decir que el crecimiento es algo lineal en el tiempo, que siempre vamos creciendo a la misma medida. Más bien nosotros sabemos por la experiencia que pasamos por momentos de más crecimiento y momentos también donde miramos a nuestro alrededor y a lo mejor estamos viendo que no está pasando nada de crecimiento, incluso momentos de pasos hacia atrás. Pero a lo largo de los años, la idea de que podamos ver avances en cuanto a parecernos más y más a Cristo. Había un autor y pastor, Eugene Peterson, que escribió un libro y también él escribe acerca de este proceso lento. Y él popularizó una frase que es el título del libro y dice, una obediencia larga en la misma dirección. El discipulado en una sociedad instantánea. Una obediencia larga en la misma dirección. Es decir, que nosotros vivimos, ¿no es cierto?, en una cultura instantánea, pero la vida cristiana, el discipulado y seguir a Jesús y este crecimiento no es así. Es un proceso a veces lento y largo que requiere estas raíces profundas. Es ese tipo de crecimiento que va a poder resistir las tormentas y soportar las dificultades. Y este camino sí o sí implica pasar por dificultades. Puede implicar también procesos muy dolorosos para nosotros. Nuestro trabajo es mantenernos conectados a la vid en esta obediencia larga en la misma dirección. Y Dios se encarga del crecimiento. Así que, ¿dónde te toca a ti este mensaje de crecimiento? Porque todos estamos en diferentes etapas de la vida. También cada uno de nosotros estamos viviendo una experiencia diferente en esta pandemia. Pero creo que Dios nos está llamando a permanecer en Él, a dejar que Él nos nutre, nos cuide y que nos poda también, para que podamos parecernos cada vez más a su Hijo. Pienso que esta idea nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Me parezco más a Cristo ahora que hace 5 años atrás? ¿Me parezco más a Cristo ahora que hace 2 años atrás? ¿Cómo he crecido en la fe? ¿Dónde a lo mejor Dios está podándome e invitándome a crecer más? ¿Hay algo que está limitando este crecimiento? ¿Y qué implica para mí mantenerme conectado a la vid? Tal vez esto implica para nosotros echar raíces al desarrollar hábitos y relaciones que nos van a ayudar a seguir los planes de Dios para nosotros. Tal vez también implica apropiarnos de algún aspecto de la fe, que a lo mejor lo tenemos aquí en la mente, pero no en el corazón o no en la práctica. Tal vez implica crecer en cuanto a nuestra persistencia en la oración, o la confianza en Dios, o la interdependencia de otros, o incluso en la generosidad y hospitalidad con otros. Pero ¿cómo sería seguir creciendo individualmente, seguir creciendo espiritualmente como individuos y colectivamente también como iglesia, hasta parecernos más y más a Cristo en el tiempo? Hasta reflejar más de su amor, más de su justicia y más de su luz. En unos momentos vamos a terminar con un tiempo de conversación y reflexión. Y la pregunta que quiero dejarnos en este tiempo es muy sencilla.
¿En qué áreas te está invitando Dios a seguir creciendo? ¿En qué áreas de tu vida, de tu fe, te está invitando Dios a seguir creciendo? Y finalmente, quiero terminar con esta idea. Qué poderoso es pensar que nosotros estamos reunidos hoy, conectados hoy, gracias a que este joven de 12 años, Jesús en el templo, creció. Creció en sabiduría y con los demás y con Dios y volvió a esa ciudad como adulto, como hombre, y fue justamente ahí, en ese periodo de la Pascua, que Él se entregó voluntariamente como este Cordero que quita nuestro pecado. Fue entregado en sacrificio para salvarnos y rescatarnos. Y ahora Él está vivo y vive en nosotros. Y es sobre esta verdad que podemos nosotros crecer y echar raíces. Ahora, en modo de oración, quiero leer las palabras del apóstol Pablo en Efesios 3 para terminar. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Que podamos echar raíces profundas en su amor en esta semana. Que Dios los bendiga.